Hola, soy el maestro Armando. En esta ocasión vamos a ver cómo se construye una tabla de frecuencias. Recordando que tenemos nuestros datos de este lado, en esta tablita, las vamos a pasar a una tabla de frecuencias. Para hacer eso tenemos que llenar estas columnas. Vamos a empezar con la primerita, que es la que nos va a dar la pauta para lo demás. Es sencillo. Lo que tenemos que hacer es buscar el 1.20, en este caso, en estas tres columnas. Vamos a hacerlo rápidamente. Voy cambiando los colores para hacerlo rápido, ¿no? Entonces, aquí tenemos un 1.20. Parece que no hay otro, ¿no? Entonces, este es 1. Solamente hay un 1.20. Vamos a ver los de 1.21. Entonces, 1, 2, 3. Hay cuatro datos de 21. Vamos a ver los 22. Vamos a ver 4, en 4 datos de 22. Vamos a ver los 23. Perdón, que los colores son solamente para ayudarnos a identificar. 1.24. Los 95. 92, los 96. 1, 2, 3. 97. Son 93. 98. 1, 2, 3, 4. 98 son los 99. Ya, este. Es 1, 2, 3, 99. Y el 90 nos quedan como 90. Y vamos a hacer ahora la frecuencia absoluta acumulada. Es sencilla de sacar de la frecuencia absoluta simple. Bueno, la primera celda es igual a la simple. En este caso, en el Excel se le pone igual. Es igual a esta. Para poner las columnas que siguen, lo que se hace es sumar 1 más 4 y se pone aquí después 1 más 4 y se pone aquí, etcétera, ¿no? Pero de una manera más sencilla, haciéndola en forma diagonal. Es decir, esta celda sería igual a la anterior acumulada más la actual simple, así en diagonal. Entonces, lo que me refiero es sumar esta celda más esta celda de acá, así en diagonal. Después sumaríamos 5 más 4 y así lo que nos vaya resultando. Pero ya cuando lo tenemos con el Excel, pues directamente lo vamos a hacer. De hecho, este dato nos debe dar la cantidad de datos que tenemos aquí. Como vemos, aquí tenemos 30 alumnos. Aquí, de hecho, pusimos que son 30 alumnos. Entonces, aquí son 10, 20 y 30, ¿no? Entonces, por lo tanto, debe coincidir que son igual 30. Si no nos da esto, seguramente tenemos algún dato aquí, no contamos bien. En este caso, creo que con la técnica de colores es más sencillo. Ahora vamos a calcular las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas, pues básicamente son los porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje de los datos le corresponde precisamente a cada dato? Para hacer ello es muy simple, como dice su nombre. Lo que tenemos que hacer es dividir la frecuencia absoluta simple que le corresponde entre la cantidad de datos, que son 30. Es decir, tengo que dividir 1 entre 30 y la pongo aquí. Después 4 entre 30 y la pongo en la siguiente celda y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer que el Excel lo haga por nosotros. Entonces para ello le pongo igual. Digo que va a ser igual a esta celda entre esta celda de acá, que es la que tiene 30. Y bueno, si no le salen porcentajes, simplemente hay que ponerle aquí. Si está en general, hay que ponerle porcentaje y eso es todo. Nos hagan igual. Bueno, en este caso, si yo arrastro así, vamos a ver que nos va a dar un problema. Nos da una división entre 0. ¿Por qué? Porque lo que va haciendo es que va dividiendo este número entre este. El que sigue el 4 lo dividiría entre la siguiente celda y así. Entonces, por eso nos da una división entre 0. Entonces, para que se quede solamente dividiendo entre este, se congela esta celda aquí en la fórmula. Entonces, para congelar esta celda, para que esta no se mueva, le ponemos aquí el signo de pesos de dólar, así, tanto en la fila que es J, perdón, en la columna que es J como en la fila de la 14 en este caso. Le doy Enter y simplemente arrastro. Ahora sí, ya nos divide todo. Entonces, al final es dividir este entre 30. 4 entre 30, 4 entre 30, etc. ¿no? Este 3 entre 30. Es obvio, ¿no? Por ejemplo, dimos 3 entre 30 nos da 0.1 en forma de porcentajes 10%. ¿no? Bueno, para la acumulada vamos a hacer lo que hicimos en la frecuencia absoluta simple. Entonces, lo que hago, la primerita es igual a la simple primera. Las demás van a ir así en diagonal, como lo hicimos. Entonces, sería esta más esta de acá. Y simplemente arrastramos. No necesitamos congelar nada. Al final nos tiene que dar 100%. ¿Por qué? Porque al igual que la frecuencia absoluta simple, lo que vamos haciendo es sumando los porcentajes. Este es igual al primerito. Este más este me da este 16. Estos 3 me da el 30 y así, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando sumamos aquí me da 90. 90 más 10 pues me da este 100. Obviamente me da el 100. Si no me da 100, puede ser dos cosas. Una, que no dejamos el porcentaje en mi columna, o otra, que no tomamos en cuenta todos los puntos decimales, ¿no? Bueno, ahora vamos a sacar, nos piden calcular las medidas, tanto aritmética como geométrica. Antes de hacerlo en la tabla, o sí que para datos ya en la tabla de frecuencias, vamos a hacerlo para los datos que no están agrupados y de todos modos nos tiene que dar lo mismo. Entonces vamos a ocupar primero las fórmulas para los datos que no están tabulados. Voy a quitar por un momento los colores, recordando que solamente eran para pues, ir contando cuál era el relleno y ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos una media aritmética? La media aritmética no es más que el promedio que conocemos coloquialmente. Por ejemplo, ¿cómo sacamos el promedio general de nuestras calificaciones? Pues es simplemente sumar todas las calificaciones que obtuvimos y dividirlas entre la cantidad de materias que son. Aquí es lo mismo, vamos a sumar todos los datos y vamos a dividirlos entre la cantidad de datos, que en este caso son 30. ¿no? Es lo que nos dice esto, suma todas las X, que son todos los valores estos, y al final lo divides entre N, que es la cantidad de datos. Vamos a hacer que el Excel lo haga por nosotros. Una forma sencilla es poner así. Le pongo igual a suma, así suma, y selecciono esta columna. Le doy coma, selecciono la siguiente columna, coma, y selecciono la última. Le doy Enter y me suma todos estos datos. Entonces la suma de esta columna más esta, más los datos de esta columna, me da 37.6. Eso lo tengo que dividir entre 30, ¿no? Porque obviamente son 30 alumnos. En este caso son estaturas de 30 alumnos. Pero en este caso vamos a hacer que el Excel nos cuente de veras si son 30 datos, como lo hacemos pues con la función contar, que me cuente nuevamente esto, le doy coma. En este caso me está contando cuántos datos son. No me está sumando sus valores, sino cuántos son. En este
caso, pues obviamente me dio 30. Entonces ya tengo este 37.6 es lo que tenemos aquí arriba en la ecuación, es la suma de todos los datos, y n pues es 30. Entonces aquí en esta celda le pongo que va a ser esto, esta celda entre esta celda. Nos da 1.2530. Ahora vamos a sacar la geométrica. La geométrica es muy parecido, pero en lugar de sumar vamos a multiplicar. Es lo que está diciendo. Hay que multiplicar todos estos datos, o sea, el 1.25 por 1.28, el resultado por 1.27, etc., ¿no? En este caso, sería lo que tenemos dentro, y finalmente a ese resultado tendríamos que sacarle la raíz enésima, donde n es la cantidad de datos, que en este caso son 30. Entonces tendríamos que sacar una raíz treintava. Igual Excel lo va a hacer por nosotros, así que vamos a ver cómo hacer eso. Como queremos multiplicarlo, pues la función aquí es producto, en lugar de suma es producto. Producto de todos estos datos. De esta, le doy coma, esta, coma y esta de aquí. Okay. Este resultado es la multiplicación de, como les dije, de 1.25 por 1.28, el resultado por 1.27, el resultado, etcétera, ¿no? Llegar a este último. Ahora, lo que yo quiero es sacar a este resultado, la raíz treintava, hagan de cuenta que este 866 es el resultado de lo de adentro, ¿no? Entonces, para sacar raíz treintava, aquí en el Excel no nos permite sacar raíces enésimas, es decir, solamente nos permite sacar raíces cuadradas. Pero bueno, eso no es problema, podemos utilizar una propiedad de los radicales que lo podemos expresar en forma de potencia, es decir, una raíz cuadrada la podemos expresar como una potencia a la 1/2, una raíz cúbica a la 1/3, una raíz quinta a la 1/5, etc., ¿no? Igual en este caso, como es una raíz treintava, sería como una potencia de 1 sobre 30, ¿no? De un treintavo. Entonces eso quiere decir que le pondría potencia de esta celda, de estos 86 puntos y cacho, elevado a la 1 entre 30. El 1 entre 30 va a ser las veces de mi raíz treintava, ¿no? Recordando lo que les dije. Recuerden que la raíz cuadrada es un medio, entonces en este caso la raíz treintava es un treintavo, ¿no? Nos da este valor. Si vemos, se parece bastante a la media aritmética, no es necesario que sea así. Muchas veces pueden no coincidir, aunque la mayoría pues están cercanas, ¿no? Bueno, vamos a ver, estos datos nos dieron aquí para datos no tabulados, es decir, que todavía no lo tenemos en nuestra tabla de frecuencias. Ahora vamos a calcularlo con las fórmulas para los datos que ya están en esta tabla de frecuencias. Las fórmulas parecen muy complicadas, pero en realidad es muy sencillo. Lo que me está diciendo es que tengo que multiplicar xi por ni. Eso significa que tengo que multiplicar esta celda por esta celda, con el resultado aquí. Así, esta con esta, y el resultado aquí. Esta con esta, etcétera, ¿no? Y al final, todos estos resultados los voy a sumar. Tal vez me está diciendo, esta de aquí es una sumatoria. Es decir, que tengo que sumar todos estos resultados. Lo voy a colocar aquí y ese resultado lo tengo que multiplicar por 1 entre 30. Porque recuerden que n es 30, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Entonces le pongo igual esta celda por esta celda. Hacemos que el Excel trabaje con nosotros, arrastramos aquí y listo. Ahora, estas son las multiplicaciones que tenemos aquí, las xi por las ni, cada una de estas. Ahora hay que sumar esos resultados, entonces le pongo aquí igual a suma de esto. Sumamos, listo. Si se dan cuenta nos da 37.6, que fue este, ¿no? Igual que lo teníamos para los datos no tabulados. Entonces vamos por buen camino. Ahora, ¿cómo sacamos este 1.23? Pues simplemente, pues simplemente lo dividimos entre 30, ¿no? Pero vamos a hacerlo como dice la fórmula, que es multiplicar esa sumatoria por 1 entre n. Entonces, aquí lo voy a colocar, le diría igual a 1 entre, en este caso no voy a poner paréntesis, porque si no, no vamos a decir que tiene prioridad de operaciones, 1 entre 30 sería el 1 entre n, por esta celda, que sería la sumatoria. Este 37.6 es la sumatoria que nos dio de este lado. Esto nos da 1.2533, etc. Tenemos que es el mismo resultado. Entonces, como vemos, estamos bien. Vamos a calcular la medida geométrica, es muy parecido, pero aquí, a diferencia que cuando lo hacíamos para datos no tabulados, que era simplemente multiplicar los valores, aquí como ya lo tenemos en una tabla, lo que tenemos que hacer es tomar cada valor, nos dice aquí, tomar cada valor y elevarlo a su frecuencia, a la NI. En este caso eso quiere decir que el 1.20 lo tengo que elevar a la 1, el 1.21 a la 4, el 1.22 a la 4, el 1.23 a la 2, etc. Entonces, ¿cómo lo hacemos rápidamente? Pues ya sabemos que se ocupa la función potencia de Excel. Entonces le pongo potencia de esta celda, coma, elevado a esta celda. Aquí no le pongo uno entre esta celda porque no estoy sacando raíces, aquí es directamente potencia, ¿no? Entonces, simplemente arrastro. Ya tenemos estas multiplicaciones, sale esto de aquí, cada una de estas. Ahora, esto hay que multiplicarlo, que sería el resultado de multiplicar todas ellas. Y bueno, dice la fórmula, la voy a poner aquí. Acuérdense que para multiplicar es producto, hizo la función producto de todo esto. Doy enter. Si nos damos cuenta, este número es exactamente el que teníamos aquí. Entonces, coincide, nosotros vamos bien. Y ahora, simplemente esto hay que sacarle a la raíz treintava, porque es lo que nos está diciendo aquí. Ese resultado es raíz treintava. Entonces, por lo tanto, le pongo nuevamente potencia, porque recuerden que no teníamos raíz. Entonces sería potencia de esto, coma, a la 1 entre 30. Recuerden que el 1 entre 30 pues, nos va a dar nuestra raíz treintava. Y como vemos, nos da 1.25, 29, etcétera, que es exactamente lo que habíamos calculado con la fórmula para datos no tabulados. Y bueno, con esto terminamos la construcción de la tabla de frecuencias y el cálculo de las medias, tanto aritmética como geométrica. Muchas gracias.